Este es Canal Capital. ¿Qué tal? Bienvenido, les saluda Claudia Palacios. Varios meses después de la intervención del Bronx y todas las consecuencias que esto ha traído en materia de las incomodidades para vecinos de barrios aledaños por la presencia de algunos habitantes de calle en sus respectivos sectores, seguimos haciéndonos la pregunta de qué es lo que hay que hacer para tratar esto que puede ser visto como una problemática. Y para eso encontramos a una mujer que en el año 94, más o menos, a mediados de los 90, fue la que llevó a cabo una investigación que derivó en que dejáramos de llamar a los que hoy decimos habitantes de calle, los dejáramos de llamar como ñeros, o los dejáramos de llamar como desechables, o incluso que los dejáramos de llamar como indigentes. Ella fue la que logró que los empezáramos a llamar como habitantes de calle. Por eso hoy la consultamos, María Antonia Zárate, docente, investigadora, profesora de la Universidad Pedagógica, con experiencia en Derechos Humanos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Claudia, y pues esperemos que esta conversación nos ayude también a tener algunas luces. Bueno, cuéntenos cómo fue ese proceso en el año 94. Sí, en los años 90 teníamos una situación bastante difícil, porque ya se presentaban las muertes de personas de la calle por distintos actores. Habían personas que debajo de los puentes eran acribillados, otras envenenadas, otras se les agredía con agua caliente o con combustible, se les quemaba prácticamente mientras dormían. Mientras empezamos a aprender qué era trabajar con personas de la calle en ese entonces, nos dimos cuenta que la forma de percibirlos estaba muy relacionada con la forma en que ellos mismos se empezaron a denominar o las personas los conocían. Pues era al comienzo la palabra gamín, era una frase o era una palabra que connotaba como a un chico que hacía pilatunas, que estaba en las plazas, que era rebuscador. Pero cuando ya el término empieza a transformarse y que se llega al término de desechable, era muy preocupante porque así mismo eran tratados y no se les consideraba como personas, fueron perdiendo su condición de humanidad, fueron perdiendo así mismo también su dignidad. Muy relacionada al asunto, pues está con sus historias de vida, sus violencias, sus abusos, los maltratos y también su negación a ser una persona, y pues porque vivir en la calle les da a las personas de la calle también muchas ventajas, aunque también son muchas las desventajas. ¿Cómo qué? En primer lugar, la mayoría de ellos han sido expulsados de su casa o de los sistemas educativos o de atención. Casi todos han sido abusados, maltratados, y estar en la calle los aleja de esas condiciones de vulneración. Les permite encontrar un ritmo, les permite encontrar también sus propias formas de relacionarse y de manejar su tiempo, de manejar incluso las rutinas en las que normalmente están. Y ahora están expuestos a otras situaciones, claro está, pero digamos que cuando salen a la calle salen normalmente pequeños, entonces la calle es un juego, la calle es la posibilidad de hacer lo que quieren. Más adelante, cuando van creciendo y van teniendo otro tipo de socialización, pues obviamente uno de los ejes es el consumo de sustancias. Entonces eso los coloca en una situación bastante complicada, porque va aunado al deterioro físico y de su salud mental. También se van exponiendo a situaciones de autoagresión o de agresión por parte de los demás. María Antonia, ustedes entonces dicen, bueno, vamos a tratar de ofrecer lo que podría servir para el diseño de una política pública en el tratamiento de los habitantes de calle, año 90 y tanto. Y de ahí, en ese momento también fue la intervención del cartucho, si mal no recuerdo. Sí, hace 20 años. Hace 20 años. ¿Qué injerencia tuvieron ustedes en el tratamiento de ese momento, de esa intervención? Pues es difícil. En primer lugar, en ese momento ya nos habíamos percatado que las diferentes formas de asistencia que se le estaban dando a las personas de la calle no eran suficientes. Es decir, creo que en algunos casos se sigue manteniendo el mismo enfoque. Es necesario ver que ellos necesitan vivienda, necesitan comida, necesitan atención médica,
y pues esos niveles de asistencia son necesarios en una primera fase, pero quedarnos en la asistencia, el no facilitar que ellos mismos proyecten sus proyectos, así sean de pequeño alcance, de corto plazo, no facilita que ellos mismos se empoderen como personas, como seres humanos. Eso que requería, en los años 90 las instituciones nos dimos cuenta que estábamos atendiendo prácticamente la misma población. 30 instituciones, todas hacíamos visitas de galladas, todas íbamos a los diferentes lugares donde los convocábamos y hacíamos nuestras cuentas alegres de que yo atendía 50, el otro 30, el otro 20, el otro 100. Y entonces decidimos mirar si realmente estábamos haciendo impacto, y cuando nos reunimos en una asociación de entidades que trabajamos con población en ese momento de habitancia de calle, nos dimos cuenta que casi que 50 eran los mismos para todos. Entonces, ¿qué decidimos? Encontrarnos y trabajar juntos. Bueno, y ante ese diagnóstico, ¿qué fue lo que ustedes hicieron que resultó exitoso en ese momento y que entiendo usted llevó a un libro, recuérdeme el nombre del libro? Comanche. Comanche, porque además tenía que ver con uno de los líderes pues, del cartucho. ¿Qué fue lo que ustedes decidieron hacer que resultó bien hecho? Aparte de trabajar conjuntamente, darnos cuenta que el habitante de la calle no es un solo grupo, se manifiestan de diferentes formas. Ahí el habitante de la calle está el recuperador ambiental, hoy en día estamos hablando de recuperadores ambientales, no de recicladores. Está el chico que busca en los contenedores de basura y que vive en las esquinas. Estaba el señor de las zorras, estaba el que llevaba la carreta con tracción animal, estaba el que tenía también, cargaba el material a sus espaldas, el paquero, pero aparte de eso se encontraba en unos territorios, como en el caso hoy en día del Bronx, estaban en ese momento en el cartucho. Entender que el habitante de calle no es una masa amorfa, sino que además tiene identidad cada uno de estos seres y que cada uno de ellos tiene una historia particular que los llevó a la calle, hace que las medidas no fueran masificadas, que tuviéramos sí unas constantes para poder trabajar con ellos, pero se requería contar con la historia de ellos, ver en dónde estaban sus dolores más profundos y también en dónde, por medio de su lenguaje y con unos mecanismos de trabajo en términos pedagógicos, sociológicos y antropológicos, comprender de qué manera él quería seguir su vida y de qué manera podría hacer el salto para dejar de estar en la calle. Entonces eso no es una cosa de que pobrecito tiene drogadicción, entonces, o es un bandido, que también no vamos a decir que sean inimputables, ellos también cometen delitos y también habían variaciones, digamos, de los delitos, pero la sobrevivencia marcaba muchas de esas rutinas y los ritmos también marcaban esas rutinas. Entonces, primero, entender que el habitante de calle es una persona con una biografía, con una historia. Sí. En segundo lugar, que hay que hacer un trabajo mancomunado, interdisciplinario, transdisciplinario, en donde se rescate primero en términos asistenciales toda su parte de dignidad en la parte básica. Después, facilitar unas herramientas y también unas condiciones, unos momentos particulares atendiendo a un proceso de desintoxicación que incluso se daba no en medio cerrado, porque muchas veces se dice, no, pues es que hay que salirse de la calle, encerrarlos para que se desintoxiquen. Aquí no se daba en medio cerrado necesariamente, a menos que ellos lo pidieran, que necesitaran. La mayoría se va a un medio cerrado a descansar, a desintoxicarse, a retirarse de las liebres, de lo duro que está en ese momento el entorno, pero no logra hacer un proceso, digamos, consciente frente a lo que desea hacer de su vida. No todos. Está visto que la Bienestar Social, que la Secretaría de Integración Social en este momento pues tiene una serie de programas a los que les sirven a unas personas, pero no a todas las personas. Estamos hablando en este momento de unas 12, 15 mil personas, que además también un censo que nos diga realmente cómo es, no se ha logrado hacer. Pero antes de pasar al momento actual, con esos tres, digamos, parámetros, entendiendo que hay que tratar a cada uno como individuo, ¿ustedes qué lograron en ese momento? De la población de habitantes de calle que había en ese momento, ¿a cuántos lograron, digamos, desintoxicar o reubicar? No sé cuál es el término apropiado. ¿Cuál fue el resultado? Pues tenemos que no hablar en términos de la cuantía. Pues primero una precisión, Comanche sí surge en esa coyuntura, se hizo
su historia de vida. El doctor José Darío Herrera recopiló su historia, nosotros la complementamos con la investigación sobre cultura de calle, habitante de calle, que fue lo que dio la categoría. Frente a esa recuperación de historia, nos damos cuenta, por ejemplo, que el éxito de la intervención está muy relacionado con seguir los procesos individuales o familiares de ellos en función de un horizonte que ellos mismos tracen. Sí salieron bastantes personas, no te puedo cuantificar cuáles son, pero digamos que el reto está de qué manera nosotros hacemos un trabajo con habitantes de calle en medio abierto, no necesariamente o no solamente en medio cerrado. Bueno, entonces vamos al momento actual. Hay bueno, vámonos a las cifras. La alcaldía dice hay como 10.000 habitantes de calle. Si la gente los ve ahora por la calle es porque antes, ahorita con lo del Bronx, los visibiliza más como un problema, pero no todos los que están por ahí deambulando venían del Bronx y además no los podemos obligar a que reciban la atención porque hay un fallo de la Corte que protege el libre desarrollo de la personalidad y entonces no los podemos obligar. Su opinión, según su experiencia, sobre ese fallo de la Corte, ¿cuál es? Hay que tener muy en cuenta las cifras, pero hay que separar, como bien lo dices. Unos son los que ya estaban en unos lugares en donde ellos ya establecen sus relaciones, pero la otra cosa es el Bronx, que es un territorio, como lo era el Cartucho. Cuando se trabaja con este tipo de problemáticas en donde están de cierta manera encerradas, contenidas, ¿sí? Es importante no ver que vamos a recuperar una zona, porque ese es el argumento, vamos a recuperar las zonas. Es muy diferente si decimos, aunque no sea bueno el término, pero me parece que digamos que lo podemos poner en el mismo nivel, cómo vamos a lograr que las personas que se encuentren ahí por fin tengan una atención con dignidad que les permita plantearse unas alternativas diferentes a la estar contenida o encerradas dentro de esa dinámica. Cuando decimos recuperar una zona, lo que pasa en esas medidas es, por ejemplo, condenar a ese grupo de personas a una migración forzada, es decir, condenarlos a ser como si fueran desterrados. Y el problema del destierro, perdóname que te diga, es que ¿quién lo recibe? Entonces, efectivamente, si hay una problemática como esa contenida, que no es solamente la del habitante de la calle, ¿qué están encontrando o qué encontraron dentro de ese territorio? Toda la situación de tráfico de drogas, armas, trata de personas, es decir, hay un tejido que digamos que se va manifestando cuando se desentrañan las cosas. Nomás en el Cartucho habían como 7 redes funcionando al mismo tiempo. Claro, pero entonces, a eso voy con la pregunta, o sea, hay que intervenir una zona porque las autoridades se dan cuenta que ahí estaban descuartizando personas y que había tráfico de drogas y que hay unos jefes que tienen a esa población prácticamente aprovechándose de que son drogadictos para hacerle sus mandados. Entonces el distrito decide, vamos a intervenir acá. Claro, pero mira lo que me está señalando. Me está señalando narcotráfico, delincuencia, asesinatos. Ellos son una parte. Están las personas de la calle ahí. Con esas personas se necesita haber hecho un trabajo paralelo de intervención en otros términos. Es decir, en el Cartucho se alcanzó a vislumbrar que vamos a hacer pequeños arrendamientos de tal manera que las personas las vamos ubicando en algunos lugares y tienen un nivel de asistencia por unos meses en términos de vivienda, mientras que... Pero esos procesos eran de 2, 3 meses y un proceso en donde yo he sido nieto de la calle o hijo de gente de la calle que no tengo una dinámica, una comprensión de la ciudad como tal. ¿Cómo me integro nuevamente a una sociedad? ¿Cómo me integro a un funcionamiento de ciudad sin tener con qué integrarme, ni siquiera el capital cultural para hacerlo? A donde voy no es que entonces dejemos que la gente se siga matando ahí, no. Trabajemos porque las condiciones materiales de existencia que tienen ellos puedan ser transformadas y alcanzar la dignidad. Porque es que resulta que estamos en ese lugar, la gente que llegó a ese lugar, ¿por qué fue?
no fue que llegó espontáneamente. ¿Cuáles son las condiciones externas que hicieron que las personas llegaran allá? Y no estoy hablando de las redes de personas, de trata, de la delincuencia como tal, que se camufla en este tipo de problemáticas. Estamos hablando en este momento de la situación de habitantes de calle. Claro, ¿sí? pero el punto es, hay una decisión que es intervenimos y les ofrecemos lo que tenemos para ofrecerle en la Secretaría de Integración Social otra solución o en el es, IDIPRON, claro, y hay unos que deciden no aceptar, claro, la gran mayoría sí ha aceptado, y esos pocos que deciden no aceptar generan unas problemáticas en los barrios aledaños donde se instalan. Entonces, más allá de que seguramente es necesario hacer otras intervenciones paralelas o ofrecerles otras cosas paralelas a estar, digamos, yendo al IDIPRON o yendo a integración social, la pregunta era sobre el hecho de que no se puede obligar al habitante de calle a recibir atención, porque igual pasaría si la atención se le ofrece en el IDIPRON o si se le ofrece en una casa X. ¿Cuál es su opinión como conocedora del tema? No se puede obligar, es cierto, pero hay que facilitar las condiciones para que ellos asistan a esa atención. Y eso es un proceso que tiene que pasar por un proceso pedagógico y un proceso también en términos de considerar cada una de esas historias articuladas a un proceso de intervención que primero tiene que ser asistencial, pero no tiene que quedarse ahí. Es decir, algunos se han acogido y van bien, pero los que no están siendo condenados a errar, a mandar de un lado a otro. ¿Cómo lograr, digamos, intentar retomar los cauces de esto que se desbocó? ¿Sí? Es, por un lado, seguir ojalá manteniendo el trabajo de los que se acogieron, pero los que no, es necesario hacer un trabajo articulado entre los vecinos del sector a los que se les entregó el problema, entre las autoridades en términos de la parte de intervención, que tienen claro, digamos, sus ofertas, pero pensarlas en el medio abierto en ese momento de tal manera que el proceso se vaya dando articulado también a un ejercicio de empoderamiento de ellos, para que ellos mismos vayan planteando sus alternativas y que de esa manera, con paciencia y con tiempo, se vayan logrando acompañar. El asunto es que este tipo de intervenciones requiere tiempo y requiere una inversión social alta, porque no es una cuestión de darles comida, dormida, incluso la droga, ¿sí? Se estaba haciendo un buen trabajo, digamos, en poderles dar unas dosis que se pudieran controlar y hacer un seguimiento, pero es que no es solamente dar la droga, hay que hacer todo un proceso de acompañamiento para que él mismo vaya entendiendo que esa es una forma de vivir, pero que la otra no necesariamente tiene que ir acompañada del consumo de sustancias. Bueno, yo lo que entiendo por informes que hemos hecho aquí en el noticiero es que ese proceso está, o sea, que la Secretaría de Integración Social sale con brigadas de 10 personas, de 5 personas, a recorrer los sitios por donde están asentados los habitantes de calle, a decirles: venga, mire, hablemos, mire lo que le ofrecemos, conversemos, qué plantea usted, pero se encuentran con, en algunos casos, no en todos, con un muro, y es que están en tal nivel de drogadicción o están tan supeditados a los ganchos y a las mafias que puede más el control que ejercen estas mafias a través de mantener los drogadictos. Frente a eso, ¿qué se puede hacer? Yo creo que más que las mafias, ellos están en una situación de las consecuencias del consumo de las sustancias. ¿Cómo se afronta un síndrome de abstinencia cuando yo 24 horas he estado consumiendo? Ahí uno se vuelve totalmente vulnerable. Se requiere pensar varias cosas. Yo he estado pensando en estos días que, pues, si bien es cierto, la forma en que se intervino era para poder darle a la ciudadanía tranquilidad en términos de seguridad por todas las mafias que estaban allí trabajando, las personas de la calle se dejaron como al lado, no porque no tuvieran la propuesta de intervención, pero esas son propuestas de intervención clásicas que nosotros conocemos en los últimos 50 años. Estas personas de la calle están buscando otras formas. ¿Cómo? Son las que se pueden construir con ellos. ¿Eso qué es? ¿Qué se puede hacer? Por un lado, pensaba que en los lugares en los que está hay que hacer un trabajo en medio abierto ahí y lograr que se mantengan y se desarrollen dinámicas en donde ellos mismos sean responsables de esos espacios y en donde la ciudadanía pueda acercarse en otros términos con ellos. Eso es una cosa. O sea, ¿como darles un lote para que estén ahí? Okay.
No, si están habitando la calle, pues sí es necesario acompañarlos en la despertada, en el aseo de la cuadra, en ver de qué manera se les da la asistencia que requieren en ese momento y empezar a pensar cómo podemos nosotros mismos hacer el mantenimiento de estos lugares, porque ¿a dónde se están ubicando? En unos lugares en donde están abandonados normalmente, o en las calles o en los cuadros de los barrios. En el canal, pues no es que esté abandonado, es un claro, canal. pero en el canal no se pudieron confinar, digamos, como estaban confinados en el Bronx, porque es que estábamos tranquilos porque estaban confinados, como ahora están por fuera, ya estamos intranquilos. Ahora, ¿por qué no pensar que podríamos tener un lugar a donde convocarlos con la suficiente atención en términos de lo psicosocial, porque hay personas que la droga ya ha tenido un estrago fuerte en términos de no solamente lo físico, sino lo psicológico, y van a ser consumidores seguramente hasta que termine el fin de sus días. Eso es claro, porque ¿para qué no vamos a decir mentiras con eso? Pero hay otros que tienen oportunidad, pero si se piensa que confinarlos o invitarlos a un lugar, que también esa es otra forma, en donde ellos mismos vayan construyendo su cotidianidad allí, y puedan dárseles oportunidades de proyectos que ellos mismos vayan adelantando a su ritmo con las intervenciones multidisciplinarias y transdisciplinarias que se tienen, pues seguramente va a ser más exitoso. ¿Por qué no? En el mismo Bronx, que han estado recuperando y que están en el mismo lugar, que no se tiene otro, porque pensando que se tenga otro, no se logran habilitar unos lugares en donde se organice de manera digna su estadía, en vez de que tengan las, digamos, las ratoneras en donde estaban, donde fueron encontrados. Si no tenemos otros lugares, ¿por qué no pensamos en recuperar el Bronx para las personas de tal forma que en esa medida existen, que son los hogares que tienen integración social? Pero en las formas que sirven para los que les gusta y los que quieren y los que sintonizan con esa oferta. Pero los que no, los que quieren, los que estaban en un tiempo pensando de otra forma, es que el problema es que la gran mayoría no piensa estar en esos hogares, porque ya tienen una historia es hacerle larga. Otro hogar también manejado por integración social, pero en una zona que ellos quieran. No necesariamente, no en la zona que ellos quieran, en los lugares en donde ellos tienen sus formas de representación y en donde se sienten tranquilos y seguros para eso, pero ya sin las mafias, ya sin el narcotráfico, ya sin las otras cosas que se encuentran, porque los demás, digamos, esa puede ser una posibilidad. La otra posibilidad es que si no quieren ir, que la mayoría no quiere ir, en los lugares empezar a hacer un trabajo comunitario con ellos, en donde poco a poco vayan siendo aceptados y ellos mismos vayan cambiando sus dinámicas. Yo no diría que la mayoría no quiere ir, porque es que, vuelvo y digo, por las coberturas que hemos hecho aquí, nos encontramos con que muchos sí han querido ir y además han agradecido estar ahí, y además hoy en día ya están trabajando, que si en Transmilenio, que si contratados por no sé quién, porque han rápidamente estado en capacidad de darle un vuelco a su vida. Pero las grandes hordas que pasan de 100, 200 personas o de 50, 80 por las calles. Claro, pero es un problema, 1 o 100, pero la mayoría, cuando hay una población de 10.000 habitantes, sí, 100 no es la mayoría. Sí, tú tienes razón, al que de pronto exagero con la mayoría, pero es que resulta que esos 100, 200 que se toman las calles, que por un lado pueden estar también muy mediados, porque por adquirir una dosis se vean instados por otros a hacer ese tipo de actos. ¿Por qué no pensar más bien en un trabajo de concertación y de conversación con ellos para ir poco a poco encontrando la salida juntos? Sí, porque, a ver, puede ser bueno, entonces vamos a pensar una fórmula, y resulta que no hay una fórmula, Claudia, porque estamos hablando con individualidades, con biografías particulares. Nosotros estamos hablando con pequeños grupos que tienen unas historias incluso de malas intervenciones. Con personas de 20 años, por ejemplo, encontrábamos en esa época que ya mínimamente habían entrado 6 o 7 veces a una institución. Entonces, que ya la institución como tal no les podía ofrecer. ¿Cómo se reinventa la institución? Es un reto para los educadores y es un reto para los terapeutas. Una cosita final, porque se me acabó el tiempo, María Antonia, y la pregunta no quedó respondida a mi juicio. ¿La Corte debería modular o no el fallo que impide obligar a los habitantes de calle a ser atendidos? Yo creo que no se puede obligar a nadie a estar donde no está, donde no se quiere estar, pero no quiere decir que las personas que hacen esa opción sepan que esa es la opción adecuada. Pero por eso hay que hacer un trabajo. ¿Cómo se traduce? Eso se traduce a que
uno no puede decir que es libre de optar por eso. ¿Cómo trabajamos con ellos para que en verdad pueda decir que opté o no por estar en la calle? Es que cuando uno... no se les puede obligar, pero hay que, digamos, hacer un trabajo para que ellos rápidamente decidan que sí quieren la atención. Hay que hacer un trabajo de tal forma que él pueda entender cuál es su proyecto de vida y si en el caso del trabajo, en donde ha tenido diferentes posibilidades de entender cómo podría ser otra vida posible la que ha sido, en la que se ha socializado desde niño, bebé o de antes, si llega a optar por eso, entonces hay que facilitar unas condiciones en donde él pueda estar con dignidad. Es María Antonia Zárate, pedagoga, especialista en el tema de habitantes de calle desde hace más de 20 años. Importante conocer otra opinión. Muchas gracias, María Antonia, por acompañarnos. Muchas gracias, Claudia. Muy amable. Ustedes también sigan con nosotros.